doctrina social de la Iglesia. Ya en 1891, con la encíclica fundacional de la doctrina social de la Iglesia, la Rerum Novarum, cuando el Papa León XIII la publica, recibe muchísimas críticas, incluso dentro de la Iglesia, porque se lo acusaba de haber incorporado a su discurso algunos elementos de la ideología socialista o marxista, lo cual era falso, era inexacto. Lo mismo le sucede al Papa Pío XI en 1931, a los 40 años de la Rerum Novarum, cuando él publica Quadragesimo Anno y recibe las mismas críticas. Y finalmente menciono como ejemplo, en el año 1991, la publicación de la encíclica Centesimus Annus por San Juan Pablo II, que fue manipulada por algunos sectores ante la implosión del modelo comunista soviético, la caída del muro de Berlín y la destrucción de la Unión Soviética. Plantearon que el Papa Juan Pablo II había adherido a la ideología del capitalismo liberal, lo cual también era falso. Es decir, tenemos que estar precavidos en la lectura de los textos para que los interpretemos correctamente. Y yo quiero proponer 2 o 3 criterios en este sentido. El primero de ellos tiene que ver con un presupuesto, tiene que ver con la disposición interior, con la actitud espiritual con la cual nos vamos a acercar al texto que queremos estudiar, hoy, Laudato Si, que nos convoca. Dice la Virgen María en el Magnificat: el Señor dispersa a los soberbios de corazón y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Es una mirada dirigida a Dios, pero que también tiene que ver con la vida espiritual de cada uno de nosotros. O asumimos una actitud de soberbia o de humildad, que se hace presente en la lectura de los documentos. Puedo yo asumir una primera mirada inaceptable, subjetivista, idealista, constructivista, a partir de la cual me muevo siguiendo mis propios prejuicios, mis propios apriorismos, mis propios preconceptos, que no quiero dejar de lado, y que se constituyen en anteojeras que me obstaculizan el contacto con el documento y me impiden conocer el mensaje del Papa en Laudato Si. A lo sumo, lo que voy a obtener es una comprensión ideologizada del texto que no va a permitir que yo entienda ni actúe lo que el Papa me quiere enseñar, sino lo que yo quiero que el Papa diga. Esa posición de soberbia intelectual tenemos que dejarla de lado y asumir una posición de humildad, una actitud objetiva, realista, de atenta escucha del texto, del mensaje que el Papa Francisco nos quiere comunicar. De esta manera vamos a poder penetrar en el documento y adquirir un conocimiento sapiencial, es decir, sabroso, rico, de lo que Francisco nos comunica. Nuestra actitud entonces, porque como dice San Pablo, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo el Señor, tiene que ser la actitud del discípulo misionero con la mirada creyente puesta en el Señor. Estamos refiriéndonos con este primer presupuesto a uno de los principios a los cuales habitualmente recurre el Papa Francisco en sus enseñanzas, el principio de que la realidad es superior a la idea. Con esta disposición interior, que nos va a permitir una actitud de humildad frente al texto, para aceptar lo que el texto dice y no imponerle nuestra propia opinión, podemos observar otro presupuesto, otro criterio para su lectura, y que podemos mencionar como un criterio de la doble inserción o de la doble pertenencia. Sabemos que el texto de Laudato Si, el contenido de la enseñanza, se vincula a un contexto, al continente, es decir, circunstancias que han rodeado la publicación del documento eclesial en este momento. Debemos entonces nosotros tener en cuenta ese contexto para poder entender el texto.
Y esta doble pertenencia a la que hacía referencia se relacionan, en primer lugar, con la inserción o pertenencia de Laudato Si al magisterio del Papa Francisco. Y en segundo lugar, a la inserción o pertenencia del magisterio de Laudato Si y del Papa Francisco al magisterio social de la Iglesia en su conjunto. No podemos entender Laudato Si sin esta doble pertenencia. En primer lugar, la inserción de Laudato Si en el magisterio del Papa Francisco, porque no es la primera vez que Francisco aborda la problemática del medio ambiente, de la crisis ecológica. Lo ha hecho a lo largo de todo su pontificado, en distintos discursos, homilías, cartas, y en otros documentos anteriores a Laudato Si o posteriores a él, que son necesarios en su lectura y estudio para comprender la mirada de Francisco. Documentos como Gaudete Exultate, Veritatis Gaudium, Christus Vivit y la ya mencionada Amoris Laetitia. Pero particularmente son dos los documentos que tenemos que tener en cuenta, emanados del magisterio del Papa Francisco. La encíclica Lumen Fidei y la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. La primera de ellas, la encíclica Lumen Fidei, es una encíclica, como se dice, escrita a cuatro manos, porque si bien el autor, quien firma el documento, es el Papa Francisco, en realidad en la génesis del documento participó también el Papa Benedicto XVI. Durante su pontificado, el Papa Ratzinger, Benedicto XVI, abrigó el anhelo de escribir 3 documentos magisteriales sobre las virtudes teologales, de la fe, la esperanza y la caridad. Y así publicó Deus Caritas Est, sobre el amor, sobre la caridad, luego Spe Salvi, sobre la esperanza, y cuando estaba desarrollando el proyecto sobre la encíclica sobre la fe, decidió renunciar al pontificado, hecho que anunciara públicamente el 11 de febrero de 2013, día de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Cuando el Papa Francisco es elegido por el cónclave, Benedicto lo visita y le lleva los borradores de ese proyecto. Y le dice: Santidad, haga con este borrador lo que usted crea prudente. Y el Papa Francisco, con un gran tino, con una gran delicadeza, con una gran prudencia pastoral, toma esa enseñanza de Benedicto, le incorpora algunas ideas de su propia cosecha y publica Lumen Fidei. Es el único documento en la historia de la Iglesia elaborado por 2 papas, Benedicto y Francisco. Un ejemplo maravilloso de continuidad doctrinal entre 2 papas distintos, Benedicto y Francisco. Esta preocupación del Papa Francisco, que se evidencia en esa primera encíclica, se hace evidente en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es el documento programático del pontificado de Papa Francisco. Todos los papas siempre elaboran un documento inicial en el que trazan en una mirada panorámica los grandes objetivos que pretenden abarcar en su pontificado. Lo hizo Pío XI con Urbi Arcano Dei, Pío XII con Summi Pontificatus, Juan XXIII con la Cathedram Petri, San Pablo VI con Ecclesiam Sua, San Juan Pablo II con Redemptor Hominis, Benedicto XVI con la ya nombrada Deus Caritas Est, y ahora lo hace Francisco con Evangelii Gaudium. Y allí en Evangelii Gaudium, su carta programática, aparece ya la problemática medioambiental. Pero no crean que solamente el Papa empezó a preocuparse por esta cuestión desde que asumió como pontífice en abril de 2013, marzo-abril de 2013. Ya antes incluso, cuando era arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina, ya había expresado su preocupación por el tema. E incluso, en el año 2007, en la reunión de la Quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe, reunida en Brasil, en Aparecida, Jorge Bergoglio, entonces arzobispo de Buenos Aires y cardenal de la Argentina, fue el jefe de los relatores del documento final, del documento conclusivo de Aparecida. Y si uno lo toma a ese texto, va a ver también allí la preocupación sobre esta problemática. Es decir,
La cuestión del medio ambiente no es un tema que aparece de manera imprevista en las preocupaciones de Francisco. Esa es la primera inserción de Laudato Si, que nos permite entender que es un tema permanente en la reflexión y en la preocupación del Papa Francisco. Pero hay una segunda inserción de Laudato Si y del magisterio de Francisco en el magisterio social de la Iglesia en su conjunto. Lo dice el propio Papa Francisco en la introducción de Laudato Si, y eso lo podemos apreciar además recorriendo el texto, donde vamos a ver las permanentes referencias a enseñanzas de papas anteriores. Particularmente son dos los papas que son permanentemente, recurrentemente citados en Laudato Si: San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Es decir, Laudato Si no es un documento aislado, no es un aerolito caído del cielo, sino que es un eslabón más de la enseñanza de Francisco y de la enseñanza social de la Iglesia, de la tradición de la sabiduría social de la Iglesia, que tiene su fuente última en la revelación y que se ha ido desplegando a lo largo de la historia, especialmente en la enseñanza de los últimos pontífices. Enseñanza que siempre ha prestado atención a lo que el Señor nos dijera en el Evangelio, aquello de estar atentos a los signos de los tiempos. Uno de los signos de los tiempos que observa el magisterio de la Iglesia y hoy Francisco es la problemática del medio ambiente, la problemática ecológica. Con lo cual, hemos trazado algunos criterios para la comprensión del documento y esto nos permite ingresar en él. Dentro de lo que hemos señalado al inicio, lo que me corresponde hoy, en este primer día, en esta primera jornada, respecto de la introducción y del capítulo primero de la Laudato Si. El Papa Francisco comienza el documento con una introducción que van desde el número 1 al número 16, documento en el que el Papa Francisco parte de la oración de San Francisco de Asís, Laudato Si, alabado seas, con lo cual propone un introito teológico al documento para referirse a partir de ese introito a la creación y al daño que el hombre le está infiriendo con su inconducta, a lo que el Papa va a llamar a partir de aquí la casa común. Tomando como ejemplo al Papa San Juan XXIII, Francisco va a iniciar su discurso de la introducción, recordando que en el año 1958, el Papa Bueno, San Juan XXIII, publica la encíclica Pacem in Terris, en momentos muy difíciles de la humanidad por el conflicto de la Guerra Fría entre las dos cosmovisiones modernas, inmanentistas, una oriental, inspirada en la ideología marxista, y la otra occidental, inspirada en la ideología liberal, que habían provocado una suerte de conflicto internacional, una escalada del conflicto que preveía incluso la posibilidad de una conflagración nuclear. Ante esto, Juan XXIII publica, como pastor de la Iglesia, la encíclica Pacem in Terris, no solamente para criticar o rechazar la idea de una posible guerra, un aspecto negativo, sino también una dimensión propositiva, proponiendo la paz y un proyecto para salir adelante. Esta es la idea que toma Francisco del Papa Juan XXIII, que termina siendo el ejemplo inspirador de lo que él quiere hacer ahora. Quiere dirigirse a los católicos, pero a los hombres de buena voluntad en su conjunto, para efectuar una crítica de la situación actual, pero al mismo tiempo ofrecer una salida a la problemática que nos convoca. A partir de ese impulso que él toma del ejemplo de Juan XXIII, ya en la introducción, y retomando esto que decíamos al principio respecto de esta continuidad doctrinal, va a mencionar expresamente la enseñanza de los papas San Pablo VI, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, mostrando la continuidad
de su enseñanza respecto de la precedente. Y dice Francisco, los papas Pablo VI, San Juan Pablo II y Benedicto no solamente enfocaron esta problemática desde la revelación, sino que también tuvieron en cuenta las experiencias de las personas individuales, de los grupos sociales, de las ONG, los aportes de la ciencia, de la filosofía y también de la teología. E incluso, dice el Papa, esta preocupación ecológica no es solamente una preocupación de la Iglesia Católica. Menciona expresamente el interés que le ha asignado a esta temática el patriarca Bartolomé de la Iglesia Ortodoxa, del cual cita algunos textos muy significativos. Con este encuadre, Francisco propone a la figura de San Francisco de Asís como un ejemplo de hombre al cual tomar como modelo de preocupación por el medio ambiente y la ecología. Y eso debido a que San Francisco tuvo una particular relación con la naturaleza, con cada uno de los seres inanimados, los seres animados, sus hermanos y particularmente con el Creador, porque el planteo ecológico o su relación con el ambiente, en el caso de San Francisco de Asís, fue un planteo abierto a la trascendencia, abierto a la creación. Y por eso el Papa Francisco lo pone, lo coloca como el modelo humano para seguir. De su parte, cerrando la introducción, el Papa Francisco advierte la problemática medioambiental contemporánea, pero abriga la esperanza de que en el corazón del hombre todavía existe la posibilidad, existen los elementos suficientes para un cambio de actitud, que siempre va a recibir el auxilio, la ayuda de Dios, que no cesa de enviar su gracia al hombre, basta que el hombre quiera acogerla. Sin descuidar, dice Francisco, que no basta solamente con una decisión, si obviamos la existencia de poderosas fuerzas financieras e ideológicas que se oponen a un cambio de paradigma y que se ven apoyadas por una tendencia generalizada a cierto desinterés o un interés muy superficial respecto de la problemática ambiental. Con esta introducción, con esta presentación, Francisco cierra este momento del documento, en el número 15, explicitando algunos de los temas que va a abordar a lo largo de la encíclica y explicando que lo va a hacer no de una manera lineal, sino con una metodología circular, es decir, va a ir volviendo a retomar los temas ya vistos, sin perjuicio de lo cual podemos observar a trasluz del documento los tres grandes momentos de la virtud de la prudencia, el método ver, juzgar y actuar, tan caro, tan importante a la metodología de la doctrina social de la Iglesia. Luego de esta presentación, el Papa ingresa en el capítulo primero del documento, en el cual, a lo largo de los números 17 al 61, va a analizar lo que le está pasando a nuestra casa común. El Papa señala que su aporte a la cuestión de la ecología va a ser efectuada desde una mirada de fe, es decir, es una mirada teológica propia del Papa y del Magisterio. Pero antes de proponerla, dice Francisco, es necesario, para evitar que esta propuesta quede en una abstracción desgajada de la realidad, describir cuál es la situación que vive hoy el mundo contemporáneo en materia ambiental. Y lo primero que señala el Papa es la existencia de un agudo proceso histórico de aceleración, especialmente en el despliegue de la ciencia y de la tecnología, de un modo exponencial, nunca visto en la historia de la humanidad, que el Papa caracteriza con una expresión, con una palabra, un neologismo, rapidación. Dice el Papa que el hombre haya desarrollado la ciencia y la tecnología es algo bueno, no es algo malo. Lo malo es que el hombre ha desgajado la ciencia y la tecnología de la ética y ha provocado que este proceso
en realidad se orienta en contra del propio hombre y de la naturaleza en su conjunto. Francisco señala desde el inicio del capítulo 1 que a su criterio estamos en presencia, históricamente, de la crisis del paradigma de la modernidad, sostenido en el dogma ideológico iluminista del progreso indefinido. Paradigma que se encuentra agotado, dice Francisco, y que ha generado, por su quiebre, una toma de conciencia a lo largo de todo el planeta, pero, dice el Papa Francisco, toma de conciencia que es confusa, que es muchas veces unilateral, incompleta, y que por lo tanto necesita ser clarificada y orientada. Y eso es lo que quiere proponer la Iglesia a través de su enseñanza. Luego el Papa va a señalar algunos puntos, no de manera exhaustiva, sino como algunos hitos de muestra de esta crisis ecológica o ambiental. Por un lado, respecto de la naturaleza en su conjunto, y luego deteniéndose en el ser humano en especial. Y señala como aspectos visibles, evidentes, de la crisis ecológica, en primer lugar, la contaminación y el cambio climático. Contaminación del suelo, del aire y del agua, en los ríos, los océanos, fundamentalmente a través de un proceso de industrialización desaforado, impulsado generalmente por motivos económico-financieros, que ha generado la producción en serie de muchísimos artefactos y la creación de innumerables ámbitos y sectores de basura, tanto de sustancias tóxicas como incluso de sustancias alimentarias que se descartan, que se tiran, y que podrían ser utilizadas no solo por el hombre, sino incluso por los animales. Es la cultura del descarte, tan propia de la modernidad, basada en el egoísmo, en el subjetivismo. La segunda cuestión que el Papa marca en esta descripción panorámica de la crisis ecológica es la cuestión del agua. El agua es un derecho humano básico, dice el Papa Francisco, que hoy está en cuestión, está condicionado. Hay un agotamiento de los recursos naturales, entre ellos el agua. Vastos sectores de la población mundial, no solo individuos aislados o grupos sociales, sino incluso naciones, tienen graves problemas de accesibilidad al agua y especialmente al agua potable, lo cual, dice Francisco, augura posibles conflictos en torno a la obtención de este recurso e incluso, dice Francisco, la posibilidad de enfrentamientos bélicos para obtener el líquido elemento. Y la tercera característica que el Papa menciona es la pérdida de la biodiversidad a través de la depredación de las especies. No solamente de aquellas especies que el hombre puede ver, tanto vegetales como animales, sino también de aquellas que no podemos ver, sino en un laboratorio, como los microorganismos, las bacterias, las algas o los hongos, que en muchos casos están siendo destruidas. Es muy aleccionador lo que el Papa nos dice en el número 33, lo voy a leer rápidamente, respecto de esta problemática de la pérdida de la biodiversidad. Dice así: por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia, ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho. Número 33. Este cuadro de crisis ecológica, ambiental, en general, en la casa común, se hace patente respecto del ser humano. Hay un deterioro en la calidad de vida humana y una degradación de la vida social. Son muchos los aspectos que caracterizan esta situación. El Papa remarca un crecimiento urbanístico
desordenado que ha provocado el surgimiento y la consolidación de verdaderas megápolis, grandes ciudades que se concentran especialmente en las capitales de los países y que arrastran grandes poblaciones rurales que no encuentran trabajo ni la posibilidad de acceder a los recursos humanos más elementales en sus lugares de origen y se ven impelidas, obligadas a trasladarse a los grandes centros urbanos donde pasan a conformar las villas miserias o las favelas tan comunes en América Latina y en el hemisferio sur. Otro aspecto que el Papa menciona dentro de esta descripción, de este ver, es el protagonismo que han adquirido los medios de comunicación social y el desarrollo de los nuevos dispositivos digitales, que han permitido un gran avance a la humanidad en la comunicación, pero que asumen un cierto riesgo porque impiden la verdadera comunicación humana. Dice el Papa, cuando una persona se deja absorber por un permanente bombardeo de los medios de comunicación o una presencia constante en los dispositivos digitales, esa persona se encierra en sí misma, impide esta situación su capacidad de reflexión, no puede pensar en profundidad y dice el Papa, no puede amar en generosidad, un amor digital. Esto ha generado una inequidad planetaria, una gran difusión de la pobreza, franjas amplísimas de la humanidad viven sumidas en la pobreza. Les sugiero la lectura del número 49 de la encíclica para que constaten lo que el Papa menciona. Dice incluso esta existencia de la pobreza es reconocida por muchos operadores políticos, sociales, económicos, medios de comunicación, pero, dice el Papa, a veces envuelto en cierto discurso verde, dice el Papa, en realidad pareciera como que es un discurso de compromiso, un apéndice, un punto más en un discurso, pero sin un compromiso real con el hombre y la mujer que sufre la pobreza. Es casi una mirada extrínseca al problema, casi de laboratorio. Y aquí el Papa señala, dentro de la crisis de la ecología humana, un aspecto que ha señalado en varios documentos y en varias intervenciones anteriores. Lo dice en el número 50. Voy a referirme, porque me parece muy importante a esto, es la cuestión del control de la natalidad. Dice el Papa, en lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar en un mundo diferente, algunos atinan solo a proponer una reducción de la natalidad. No faltan presiones internacionales a los países en desarrollo, condicionando ayudas económicas a ciertas políticas de salud reproductiva. Culpar al aumento de la población y no al consumismo extremo y selectivo de algunos es un modo de no enfrentar los problemas, dice Francisco. Y cita al Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, publicado por San Juan Pablo II, en su número 483, que dice, si bien es cierto que la desigual distribución de la población y de los recursos disponibles crean obstáculos al desarrollo y al uso sostenible del ambiente, debe reconocerse que el crecimiento demográfico es plenamente compatible con un desarrollo integral y solidario. Esta crítica de las políticas de salud reproductiva y de control de la natalidad que estamos observando permanentemente, la complementa también el Papa con una crítica muy dura, muy firme, con las políticas pro aborto. Dice el Papa, no parece factible un camino educativo para acoger a los seres débiles que nos rodean, que a veces son molestos e inoportunos, si no se protege a un embrión humano, aunque su llegada sea causa de molestias y dificultades. El Papa une permanentemente el planteo ecológico en general sobre el medio ambiente con lo que él llama la ecología humana, llegando a la profundidad de la situación de la pobreza y también de la protección del débil, del embrión humano, de la persona por nacer. Hemos visto, hemos escuchado que también el Papa ha mencionado la existencia de condicionamientos
muy fuertes a las naciones a partir de la construcción de deudas externas que les impiden a los países desarrollarse en plenitud. Frente a este panorama, a esta descripción, a este ver que el Papa nos propone, Francisco constata que las reacciones ante la problemática de una ecología integral en general han sido débiles, tanto en el ámbito de la política nacional como de la política internacional. Ha habido numerosos encuentros, congresos, declaraciones, pero que en una parte mínima o muy escasa han podido hacerse efectivas. Y esto debido, dice el Papa, a las presiones de los poderes internacionales, financieros e ideológicos que se imponen incluso sobre las instancias políticas de los países. Pareciera que hay, hasta ahora, una suerte de ecología epidérmica, superficial, parcial, incompleta y muchas veces ideológica, que en definitiva no termina de comprender la profundidad de la problemática. Es por eso que el Papa termina este capítulo primero señalando la existencia de distintas opiniones respecto a qué hacer ante la constatación de esta situación. Hay una primera respuesta, que es la propia del paradigma actual, dominante, que considera que hay que apostar al progreso indefinido, hay que seguir apostando a un desarrollo de la ciencia y de la tecnología en la línea en la que se desarrolla actualmente, es decir, desvinculada de la ética y de la antropología. El Papa rechaza esta opción porque dice este es el camino que hemos transitado hasta ahora. Nada nos dice que continuando en la profundización de ese itinerario vamos a salir de esta situación. La segunda reacción, también inaceptable, es la de aquellos que consideran que no hay nada para hacer, que está todo perdido y que solo nos queda cruzarnos de brazos. También el Papa rechaza esta opción de pasividad y dice que en realidad sí hay soluciones, pero estas son muy difíciles, son muy complejas y requieren el aporte de todos los sectores para que se puedan hacer una evaluación de la problemática ambiental que incluya todas las disciplinas, todas las miradas. En definitiva, dice el Papa, lo que tenemos que hacer es entre todos, a partir de una mirada realista sobre el problema y a partir de una mirada que se sostenga en una antropología verdadera, construir un nuevo paradigma ambiental. Es decir, el Papa, luego de criticar el paradigma dominante, dice, este paradigma no funciona, tenemos que cambiarlo. Y sobre eso es que el Papa va a hablar en el resto del documento, materia en la cual no me voy a detener ni a extenderme para que no se enojen conmigo los otros disertantes. Pero sí voy a cerrar mi exposición, como lo anuncié, con un tercer punto, que es proponerles una conclusión sintética y abierta de lo que hemos dicho y de algunos criterios o ejes doctrinales importantes para comprender el contenido de Laudato Si. En primer lugar, tenemos que señalar, en consecuencia de lo que venimos diciendo, que Laudato Si es una encíclica, un documento del magisterio ordinario de la Iglesia, inserto en una tradición de sabiduría social que tiene su raíz última en la revelación y que ha sido explicitada a lo largo del tiempo en la historia, especialmente en los últimos pontífices. El Papa es consciente de que la Iglesia se interesa por las cuestiones ambientales desde la función propia de la Iglesia. Y dice Francisco, el magisterio, cuando escribe sus documentos, cuando efectúa sus propuestas, no tiene competencia técnica para solucionar de manera concreta los inconvenientes de la contaminación, de la falta de agua, etc.
Lo dice claramente en los números 61 y 188 de la encíclica. La Iglesia aporta su mirada de fe, su mirada teológica, fundamentalmente cristológica, pero advierte que hay cierta tendencia a exacerbar el rol de la ciencia, que se desorbita en una suerte de cientificismo. Respecto de esto es muy importante lo que el Papa dice en el número 199 y su nota, que les encarezco lean detenidamente para que vean cómo el Papa ahí muestra la importancia del aporte que la fe hace a la lectura y a la mirada correcta de este problema. Todo el encuadre de la encíclica Laudato Si, para ser debidamente comprendida, debe ser señalado en el marco del plan de Dios sobre la creación. Esencialmente, el Laudato Si es un documento pastoral en el que el Papa Francisco propone una teología de la creación. Todas las otras cuestiones son iluminadas por este criterio. Un documento pastoral en donde el Papa propone una teología de la creación. Desde ahí ilumina los problemas. Ese es el rol propio del magisterio que él asigna. Dice el documento en el número 13, al principio del documento, dice: el Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Esa mirada teológica de fe que el Papa nos ofrece en Laudato Si se constata fácilmente viendo cómo el inicio del documento el Papa Francisco lo toma mirando a Dios a partir de la oración de San Francisco y lo va a concluir el documento con otras dos oraciones luego de haber pedido la intercesión de María. Y todo el discurso del documento, a lo largo de todo el entramado discursivo de la enseñanza de Francisco, es una mirada interdisciplinaria, pero iluminada por una perspectiva teológica y especialmente cristocéntrica. Dice el Papa que el ideal de armonía, de justicia, de fraternidad, de paz que nos propone Jesús es al cual debemos aspirar. La clave de esta encíclica es la mirada teológica y es particularmente cristológica. A partir de ese enfoque, hay dos movimientos en la encíclica de crítica al paradigma actual y luego de propuesta de salida de la situación que vivimos. Hay en primer lugar una crítica a la modernidad, a su paradigma, porque dice el Papa, la crisis ecológica en realidad es una crisis cultural del modelo de la modernidad, que se ha basado en principios falsos. El abandono de la trascendencia, un antropocentrismo desbordado, descentrado, un desprecio de la naturaleza y un clima cultural de relativismo ético que niega la existencia de principios, de verdades y de valores objetivos, sin los cuales no se puede construir la convivencia. El carácter operativo de estos principios en la modernidad ha provocado el quiebre existencial del hombre respecto de todas sus relaciones, de la relación del hombre consigo mismo y con sus semejantes, de la relación del hombre con la creación y de la relación de Dios, del hombre con Dios, que son todas relaciones existenciales, metafísicas, que no pueden faltar en el hombre y que es necesario restablecer en un nuevo paradigma que tenemos que construir. Es por eso que ese nuevo paradigma, del cual va a hablar a partir del capítulo 2, el Papa, debe tener algunas características. En primer lugar, debe reconocer la existencia de Dios como creador. Es decir, la creación, nuestra casa común, no es Dios, es una criatura de Dios. Con esto el Papa distingue Dios de la creación y cierra cualquier posibilidad a un ecologismo panteísta.
En esa creación hay un orden, querido por Dios, en el cual la persona humana aparece ocupando un lugar privilegiado. Es la única criatura creada a imagen y semejanza de Dios, a la cual el Señor le ha asignado una misión de custodiar y de cultivar la casa común, lo cual reclama en el hombre una conversión, que el Papa llama conversión ecológica, que no es solo una toma de conciencia individual, sino también social, y que debe provocar un cambio cultural a través de un proceso educativo basado en el hábito de la conciencia ecológica. En definitiva, el Papa propone la conformación de un nuevo paradigma medioambiental que relaciona con ese ideal que la doctrina social de la Iglesia siempre abrigó y que, en palabras del Papa San Pablo VI, no es otra cosa que la construcción de una civilización del amor, en la cual juegan principios muy importantes como el de la primacía del bien común, el destino universal de los bienes y la preocupación preferente por los más débiles. Esta crítica a la modernidad, la necesidad de un nuevo paradigma medioambiental, impulsan finalmente al Papa a proponer una exhortación a la acción. Dice el Papa en el número 53, estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud. Y todo esto, como decíamos, va a ser entendido a la luz del misterio de Jesucristo, que es el alfa y la omega de la creación, el principio y el fin. Esa mirada teológica, basada en el proyecto de Dios sobre la creación, alcanza su sentido más profundo en la persona de Jesucristo. Son los pasajes que me parecen centrales para una recta hermenéutica de la enseñanza del Papa Francisco. Y con esto cierro mi intervención. Me voy a permitir leer dos pasajes que me parecen centrales en el sentido de lo que estoy diciendo, que son el número 99 y el número 100 del encíclica. Dicen así: para la comprensión cristiana de la realidad, el destino de toda la creación pasa por el misterio de Cristo, que está presente desde el origen de todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él, dice Pablo en Colosenses. El prólogo del Evangelio de Juan muestra la actividad creadora de Cristo como palabra divina, como logos. Pero este prólogo sorprende por su afirmación de que esta palabra se hizo carne. Una persona de la Trinidad se insertó en el cosmos creado, corriendo su suerte hasta la cruz. Desde el inicio del mundo, pero de modo peculiar a partir de la encarnación, el misterio de Cristo opera de manera oculta en el conjunto de la realidad natural, sin por ello afectar su autonomía. El Nuevo Testamento, dice Francisco, no solo nos habla de Jesús terreno y de su relación tan concreta y amable con todo el mundo, también lo muestra como resucitado y glorioso, presente en toda la creación con su señorío universal. Dios quiso, dice San Pablo, que en Él residiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Esto, dice Francisco, nos proyecta al final de los tiempos, cuando el Hijo entrega al Padre todas las cosas y Dios sea todo en todos. De este modo, concluye el Papa, las criaturas de este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural, porque el resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a un destino de plenitud. Las mismas flores del campo y las aves que él contempló admirado con sus ojos humanos, ahora están llenas de su presencia luminosa. Con esto cerramos nuestra participación en esta primera jornada.
hemos propuesto una introducción al documento Laudato Si, dejando sentadas las bases para que a partir de mañana el resto de los disertantes ingresen en el contenido del texto y vayan desarrollando lo que el Papa Francisco nos quiere enseñar respecto de la problemática medioambiental. Muchas gracias por su atención. Vamos a ver si podemos contestar algunas preguntas, por lo menos estamos ya en el horario bien. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Bueno, acá Nini Fernández dice, hay deudas económicas, pero no se ven las deudas ecológicas. Es muy real. Los países más pobres tienen más riqueza en reservas, sí. Es cierto. Bueno, no quiero abusar del horario, habíamos quedado de 8 a 9, siendo la primera reunión de este ciclo, de esta semana, hemos empezado un poquito más tarde para que todos puedan incorporarse. Yo les pediría que mañana también tratemos de respetar el horario, a ver si podemos el día de mañana, ya con otro texto, otro capítulo más que va a desarrollar, 2 capítulos va a desarrollar el profesor Carlos Prado, nucleares, porque tienen que ver con la teología de la creación en Laudato Si, podamos dar pie a algunas preguntas. Así que cierro en horario y espero que este encuentro que estamos teniendo, compartiendo, sea fructífero para todos nosotros, como ya lo ha sido para nosotros los disertantes desde el momento que nos pusimos a organizar y a preparar estas disertaciones. Y por supuesto, el camino queda abierto, porque la evocación y la profundización de la enseñanza de Laudato Si no se detiene en un encuentro como este, de algunos días, sino que tiene que ser un proceso formativo permanente. El encíclica tiene numerosas variables, numerosas enseñanzas que van abriendo cuestiones que pueden ser profundizadas con otros textos de Francisco o con otros textos del Magisterio y que resultan muy importantes para asumir esta conciencia ecológica integral en el marco del proyecto de Dios sobre la creación, con un sentido cristológico, que es lo que nos propone el Papa Francisco. Así que muy buenas noches, muy agradecidos a todos y los esperamos mañana martes con la intervención del profesor Carlos Prado. Ha sido un gusto para mí compartir esta noche con ustedes.